Ha presentado un libro en la Universidad de Granada ayer, precisamente. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Pues sí, fue bastante bien, sí, había bastante gente en la Facultad de Filosofía. Y me llamó la atención el interés, la curiosidad que había. El libro se llama La sombra del perdón. O sea, que todo va del perdón. Y para perdonar es muy difícil porque la gente no perdona, ¿verdad? Sí, el título hace referencia a lo extraño, lo singular que es el perdón, ¿no? De alguna manera parece que no es natural, ¿no? Los judíos incluso dirían que no es humano, ¿no? A ellos les parece que realmente cuando se habla del conflicto en el Oriente Medio, por ejemplo, ¿no? Dicen, bueno, es que no está en nosotros el perdonar, ¿no? Eso es algo que le pertenece a Dios, no es una cosa que... Entonces, en lo humano se parece más bien al rencor, la venganza, el resentimiento. Esto es tan sumamente humano, ¿no? Claro. Que siempre la envidia, la ambición, el tener en cuenta siempre al otro. Lo asombroso, lo sorprendente es cuando hay algo que se parezca por lo menos un poco a lo que consideraríamos el perdón, ¿no? Pero se puede perdonar sin olvidar, es dificilísimo, ¿no? Exacto, sí. Una de las grandes cuestiones que siempre se habla cuando hablamos del perdón es esta, ¿no? ¿Cómo se puede perdonar si no podemos olvidar, ¿no? Y efectivamente tiene una profunda verdad, ¿no? Yo creo que, no son las conclusiones que llevo en el libro, realmente el perdón humano no solamente es imperfecto, sino que se diferencia totalmente, por ejemplo, del perdón divino que vemos en la Biblia, ¿no? Que es un perdón completo, ¿no? Lo que pasa es que tampoco perdonar es olvidar, exactamente, son dos cosas diferentes, ¿no? Sí, o sea, igual que hablamos en la Biblia, ¿no? De que Dios conoce todo, ¿no? Y Dios sabe todo, pues entendemos también que cuando Él perdona no es que olvida, ¿no? Es un acto de voluntad, ¿no? Pero que en el ser humano es imposible de despegar de la memoria. Entonces, claro, sabemos que por los esfuerzos que uno haga en intentar no recordar una ofensa que haya tenido, esto es imposible, ¿no? Siempre la persona queda marcada por lo que ha sido. Entonces, para poder entender el perdón, tenemos que darnos cuenta que no implica renunciar a la memoria, lo que tiene una gran lección también en nuestro contexto español, ¿no? Por el pasado que denominamos la memoria histórica, ¿no? Una historia que sigue siendo un tema de debate. Muchas veces se confunde este tema, ¿no? O sea, el hecho del perdón no tiene que ver con renunciar a una memoria, a olvidar lo que ha pasado, es otra cosa. ¿Y somos tan malos? Realmente el problema es ese, ¿no? Que fácilmente podríamos decir que casi es imposible perdonar en un sentido, ¿no? Porque la memoria que nos deja, ¿no? Y el resentimiento, el rencor que produce hace que nunca parezca que superamos, ¿no? Que pasamos nos hemos quedado ahí enganchados, anclados en esto y no, como se dicen hoy en día, ¿no? Rayarse con algo, ¿no? Uno realmente parece que no supera este tipo de problemas, ¿no? Y el ser humano, hay que darse cuenta que está condicionado primero por el tiempo. Somos criaturas del tiempo, vivimos tanto del presente como del pasado, y tiene mucha importancia en nosotros. Las heridas del pasado, lo que ha quedado ahí, se vive como presente. Y aunque decimos ya ha pasado mucho tiempo de esto, pero realmente algunas cosas no es que se vivan como ayer, pero sigue la memoria de ellas y no se superan, ¿no? La gente sigue muchas veces anclada en experiencias del pasado y en el proceso de culpabilización a otros de su problema, ¿no? Lo que ves mucho en este asunto es que siempre tendemos a hacer responsables a los demás de nuestros problemas, ¿no? Y claro, para poder explicarlo tenemos que ir a algún episodio, alguna cosa en el pasado que justifique esa situación. Y se trata de la necesidad de buscar siempre un responsable fuera de nosotros para lo que nos pasa, ¿no? Para el problema que porque tenemos. nos sentimos todavía culpables. Eso es lo que yo planteo en el libro. El problema de que realmente si buscamos tanto culpable fuera de nosotros es porque en el fondo también sabemos que nosotros tenemos como mínimo parte de esa responsabilidad, ¿no? Entonces, para huir de ella, para evadirse de esa responsabilidad, buscamos siempre un culpable en el otro, ¿no? Sabemos que en un conflicto siempre hay dos partes, ¿no?
Entonces, aunque hablamos siempre de quién tiene la culpa, ¿no? La culpa nunca es única, ¿no? En un sentido, ¿no? Y vemos que humanamente el hombre participa, ¿no? de esa ofensa, ¿no? Y la realidad es que, aunque pasa el tiempo, ¿no? Seguimos teniendo una cierta mala conciencia que intentamos evadir, superar de diferentes maneras, pero que todos son mecanismos de defensa, ¿no? De no intentar evitar enfrentarse con ella, ¿no? Realmente asumir tu parte de responsabilidad. Tenemos que perdonarnos nosotros a nosotros mismos primero y luego ya perdonar a los demás. Esta es una de las frases que más se repite, ¿no? Yo la analizo en el libro y fue una de las cosas que más me sigue todavía entrando. Yo creo que la frase es un poco engañosa, o sea, porque, como hemos dicho, sí, el problema del perdón es un problema de dos, ¿no? La idea de perdonarse a sí mismo es una contradicción por términos. Uno no puede perdonarse a sí mismo, o sea, el perdón tiene que ver con dos partes, ¿no? Entonces, la famosa expresión que malentiende las palabras de Jesús, por cierto, ¿no? Porque se utiliza muchas veces el mandamiento de Jesús, ¿no? De amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Amar al otro como si fueras tú mismo, ¿no? Entonces muchos sacan de esa frase la conclusión: como a uno mismo quiere decir que igual que te amas a ti mismo tienes que amar a los demás, ¿no? Claro, Jesús habla ahí de un amor a uno mismo, pero habla de un amor natural, ¿no? O sea, el ser humano por sí mismo cuida, se preocupa, se interesa de sí mismo. Pero ¿hasta qué punto se puede perdonar a sí mismo? Lo que quieren decir, claro, lo entendemos, ¿no? Cuando dicen que uno tiene que perdonar a sí mismo, lo que quiere decir es que tienes que superar ese tormento, esa conciencia de culpa. Pero yo creo que muchas veces la existencia de ello es indicativo de un problema, ¿no? O sea, si sentimos esa culpa, ¿no? Es porque realmente hay, ¿no? Un problema detrás de ello, ¿no? Otra cosa, claro, es que a veces los sentimientos de culpa no son justificados, que uno puede excesivamente, por un perfeccionismo, se siente insatisfecho o frustrado, ¿no? Sin causa, ¿no? Pero claro, todo conflicto de culpa implica una cierta responsabilidad, algo que hay en el pasado y muy difícil de convivir con ella, ¿no? Es una realidad muy dura, ¿no? La historia y la ficción está llena. También mañana sale un artículo, estaba leyéndolo antes, Manuel, ¿no? mío, sobre la película La Deuda, una película sobre el conflicto de la culpa, ¿no? En un pasado, en un secreto escondido en la historia, ¿no? Y realmente toda la creación humana está llena de estos problemas que llamamos a veces de conciencia, ¿no? Lo que queremos decir es eso, la mala conciencia, generalmente. En el libro también se habla, ¿el perdón es igual a reconciliación? Hay una diferencia también, igual que hay una diferencia del perdón en Oriente, el perdón y la reconciliación. Claro, todos entendemos que el hecho de que uno renuncia a mantener ese rencor, alimentar el resentimiento del otro, no es lo mismo que te reconcilies con él y que vivas como si fuera tu amigo, ¿no? Es diferente, ¿no? Una cosa es renunciar a alimentar ese mantenimiento, a mantener lo que hay, y otra cosa es la restauración de volver a un estado original en el que estaba una relación, ¿no? En algún momento dado, ¿no? Y en ese sentido, ahí está la gran diferencia entre el perdón de Dios y el nuestro, ¿no? El perdón de Dios es un perdón completo que implica una aceptación y una reconciliación. Nosotros simplemente renunciamos, ¿no? A buscar hacer daño al esperamos otro, al otro, pero no damos un paso, ¿no? Para ganar el sabor de la otra persona. Y ahí es lo asombroso, ¿no? del perdón divino, que implica la aceptación de nosotros tal y como somos, ¿no? Y es más, está muy unido luego a un concepto de adopción, ¿no? De tomar el papel de un padre, ¿no? Como hijos suyos, ¿no? Ya no solamente como amigos, ¿no? Sino que nos hace como parte de su familia. Y nosotros lo entendemos de forma muy diferente, claro. Normalmente el perdón, y aunque le gustaría a uno pensar, ¿no? Que uno pudiera dar la vuelta y empezar las cosas de nuevo, no suele ser así, ¿no?